Amén. Si pueden abrir sus Biblias conmigo en Gálatas, capítulo 4. Habla de ser hijos de Dios. Am, pero antes de comenzar en Gálatas 4, quiero ir un poco atrás en Gálatas 3:23 al 29. So, si abre su Biblia conmigo, vamos a leer de esa manera. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hasta ahí. Sabemos que vamos a comenzar con eso y luego ir al siguiente versículo. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, digo pues, o sea, está añadiendo, está diciendo en otras maneras, o para que me entiendan mejor, dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Vamos a hacer una pausa ahí. Quiero hacer una pregunta, porque estaba hablando de ser hijos de Dios. Y no sé ustedes, pero hemos escuchado varias veces que si usted está con un conocido, un familiar, alguien en el trabajo o alguien en el supermercado, y solo están hablando y de repente se escucha la conversación de Dios, ¿qué es lo que sucede? Tarde o temprano alguien va a decir, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Y eso puede causar como hey, ¿es cierto o no es cierto? No importa qué religión seas, de qué creencia seas, todos somos hijos de Dios, pero sabemos que realmente no es así. Vamos a ver qué son los requisitos, qué significa realmente ser un hijo o hija de Dios, porque no, sí, todos somos creación de Dios, todos, o sea, fuimos creados por Dios, pero no todos son realmente hijos de Dios. Solo quería añadir eso. Continuando con versículo 1, la segunda parte dice, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo de guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. O sea, aquí estamos hablando de que de un niño, de un hijo, que es heredero de la herencia, pero que es un niño, está pequeño y tiene que ser ¿qué? Tiene que ser guiado, tiene que ser instruido hasta que llegue la edad señalada, dice, por su padre. Ok, vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Versículo 8 dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios,
o más bien que son conocidos por Dios, cómo es que se vuelven otra vez en cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Y hasta ahí vamos a estar hablando de esos primeros 11 versículos. Los primeros 3 versículos, versículos 1 al 3 de Gálatas 4, habla de que estábamos antes bajo la ley, como niños esperando recibir una herencia. Un niño heredero no puede ejercer todos los derechos como uno que ya está grande. No puede ejercer todos los derechos. Solo porque un niño que es heredero de algo no puede decir, no, pues me voy a comprar un carro del año, voy a comprar una casa. No puede hacer nada de esas cosas. Es heredero, pero ¿qué? Hasta cierto tiempo, hasta que el padre diga, ahora sí, ya puede seguir al siguiente paso. Ahora sí, ya puede seguir al siguiente nivel. ¿Y cómo podemos entender esto? La ley era lo que nos guiaba a nosotros. Era la ley de Dios. Dice que nos guía hacia Cristo. Por eso estábamos leyendo en Gálatas 3, que la ley era como un guardián para nosotros hacia Cristo. No que la ley era nuestra salvación. La ley realmente, en sí, la ley es como un espejo. Si usted se para en la mañana, se levanta en la mañana y se ve en el espejo, ¿qué va a decir? No, pues me falta peinarme, me falta arreglarme, me falta lavar la cara, los dientes, qué sé yo. La ley es un espejo, es solamente para ver nosotros cómo realmente nosotros somos. Usted no va y baja el espejo de la pared y se comienza a peinar con el espejo. ¿O sí? No lo hacemos. Y igual la ley solamente es un espejo para ver cómo nosotros realmente somos, y realmente nosotros en sí no somos buenos. En los ojos de Dios no somos buenos. Y la ley viene a ser un espejo. No es nuestra salvación, no es nuestra solución. Es solamente para ver nuestros propios pecados y cómo hemos fallado delante de Dios. Y por eso es que no podemos vivir bajo la ley. Por eso dice que si seguimos viendo, habla de que el siervo y el heredero dice que son similares, que son iguales. So, en el versículo 1, en la segunda parte dice, en nada es diferente de qué, del siervo, aunque sea dueño de todo. O sea, el siervo y el niño vienen siendo casi igual. ¿Por qué? Porque uno es heredero, pero no puede ejercer los derechos de la herencia. El otro es esclavo y el otro solamente está ahí para cuidar al niño. Está para cuidarlo, para guiarlo y hacer el trabajo que el maestro le había dicho. Algo que quiero subrayar es la diferencia entre siervo y hijo. En sí, todos somos siervos de Dios, pero puede llegar a un punto donde uno puede ser siervo y no hijo. Y hay mucho peligro en eso, porque uno puede pensar, no, pues yo pertenezco a Dios, pero solamente es de siervo. Uno puede servir. Yo puedo, si tenemos una comida aquí en la iglesia, yo puedo venir y servirlos y estar sirviéndole comida y todo eso. Pero no quiere decir que usted es mi papá o yo soy su hijo, ¿verdad? Yo les puedo servir, pero hasta ahí nada más. Y aquí lo que estaba en el libro de Gálatas, la iglesia estaba siendo infiltrada por personas que venían y decían, ¿sabes qué?
sabemos que Cristo salva y es la salvación, pero hay que añadir estas cosas, que es la ley. Y no es así, porque podemos ser siervos y no hijos, y hay que saber distinguir esas cosas porque es muy crítico. Muchas personas se confunden en que solamente porque, entre comillas, sirven a Dios, no realmente conoce, o Dios no los conoce a ellos. Estaba hablando temprano de que en un versículo donde algunos van a venir a Jesús en ese día y decir: Jesús, Dios, Señor mío, nosotros echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos tantos milagros en tu nombre. ¿Y qué les va a responder? Apartados de mí, que yo no los conozco. So, hay que saber distinguir la diferencia entre siervo e hijo. Y aquí está siendo muy claro de que no hay que ser siervo ya, sino hijos como Dios nos ha llamado. Vamos a seguir viendo en el versículo 4 a 5. Dice de la siguiente manera. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Quiero parar allí cuando habla de tiempo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, el mejor tiempo. Cristo vino en el tiempo apropiado. No vino a un tiempo muy antes o muy después. Unos pueden decir: no, pues ¿por qué no vino Jesús mucho más antes? ¿O por qué no vino Jesús a hoy en día? ¿Por qué no vino hace 50 años atrás y hizo lo que tenía que hacer y ya todos los podían haber visto por televisión y bueno, X cosa, ¿no? Uno se puede imaginar de tantas cosas. Pero Cristo vino, o sea, fue enviado por Dios en el mejor tiempo, en la plenitud de tiempo, en el tiempo más exacto que tenía que venir. Y lo podemos comprobar también por la historia. En ese tiempo había algo que estaba pasando. Mucho del mundo conocido, no todo el mundo en sí, pero el mundo, podemos decir, el mundo civilizado, el mundo conocido, el mundo con ciencia, el mundo con diferentes civilizaciones. El mundo estaba gobernado por el mundo, por los romanos. Y en ese tiempo de los romanos estaba lo que se llama el Pax Romana. El tiempo de paz de los romanos. O sea, estaban viviendo, aunque obviamente los judíos, los israelitas estaban bajo el dominio de los romanos. En ese tiempo había, podemos decir, un tiempo de paz, un tiempo donde no habían guerras por todos lados, no habían nada de eso. Era sí habían cosas que pasaban y guerrillas aquí y allá, pero se reconoció como un tiempo de paz en el tiempo romano, del Pax Romana. Cristo vino a un tiempo donde según, ¿verdad? Había paz. Y sí lo había hasta cierto punto. ¿Qué más podemos ver? Que Jesús vino a un tiempo donde también los romanos hicieron algo muy grande, que era y nosotros lo hacemos por alto, pero hicieron los caminos. No sé usted, pero para hacer un camino es bien difícil. O sea, no es como solo hacer ahí el pasto y hacer un camino realmente está bien difícil. Nosotros tenemos caminos aquí en Houston, no nos vamos muy lejos, tenemos caminos aquí. Y muchos de esos caminos se hicieron hace unos 20, 30 años atrás. Y algunos ya se están cayendo, se están pudriendo y hay que hacerlos de nuevo. Sin embargo, los romanos, muchos de los caminos que hicieron todavía siguen en existencia miles de años después. Pero lo que me refiero es que Cristo vino a un tiempo donde habían una avenida para poder llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Habían bastantes, 250,000
millas de caminos. O sea, de aquí a, por ejemplo, de aquí a California, que es unos 1,200 millas, de aquí al el otro lado es 1,200, o en total como 3,000 millas de estado, de extremo a extremo, del océano Atlántico al Pacífico. Eso solamente ahí, pero 250,000 millas de caminos en el mundo romano. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo era muy fácil de poder llevar el evangelio a diferentes lugares. Hey, vamos a ir para allá, vamos a ir para allá, al mundo conocido, podemos decirlo así. Cristo vino a ese tiempo, y también era un tiempo donde habían guardias, si algo pasaba y tú eres un ciudadano de Roma, pues había oficiales por todos lados, había los guardias romanos, soldados romanos que podías, hey, tal persona pasó esto, y ya lo investigan y todo bien. O sea, no había demasiado de qué preocuparse por ese aspecto. Era algo muy único, donde Cristo vino al tiempo apropiado. Y el último que quiero subrayar del plenitud de tiempo, que Cristo vino al tiempo apropiado, es el lenguaje. El lenguaje mundial, y recuerden, no estoy hablando del mundo como en todo el mundo, pero el mundo conocido, era el lenguaje griego, donde los romanos hablaban griego, donde quiera que tú ibas a diferentes lugares. Cuando Pablo fue a visitar las diferentes iglesias, todos hablaban griego, ya sea que estaba en Siria, ya sea que estaba en Galacia, ya sea que iba a Macedonia, en donde quiera que iba, se hablaba el mismo lenguaje y todos lo podían entender. Y el lenguaje griego es uno de los lenguajes donde es un lenguaje donde se puede entender, si uno lo estudia bien, lo puede entender qué realmente quiere decir la persona que lo está hablando. O sea, hay palabras que dicen realmente qué significa esto. Y, ok, en griego significa esto, y lo puede entender exactamente como es. No solamente eso, sino que era un lenguaje común. Y sabemos que la Biblia fue escrito en griego, arameo y ¿cuál otra? Hebreo. Iba a decir judío. No, sí, hebreo, gracias. Pero eso fue algo que Cristo vino a ese tiempo. Imagínate si hubiese venido hoy, ahora, y hubiera llegado a ese tiempo, a esa región, hubiera hablado hebreo. Nosotros no lo hemos entendido. No, pues hay que poner Google Translate a ver qué está diciendo, y perdemos el contexto. Pero sin embargo, todo el mundo hablaba el mismo lenguaje. Dios mandó a Cristo, envió a su Hijo al tiempo apropiado, al mejor tiempo que podría haber venido. Tanto que hasta cambiaron las fechas, antes de Cristo y después de Cristo. Seguimos leyendo en versículo 4, dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, no nacido de mujer, no por hombre, o sea, no, es decir, que el hombre o la humanidad no tuvo parte en esto. Nacido de mujer por medio de Dios. Obviamente, un hombre no tuvo nada que ver. O sea, la manera que lo vemos es, no hubo obras de la carne realmente, no hubo nada terrenal ahí en ese nacimiento, hubo todo por parte de Dios. Seguimos leyendo, dice en versículo 4, a fin de que, nacido bajo la ley, versículo 5, a fin de que redimiría a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, Cristo hizo la provisión para que nosotros
pudiéramos ser hijos de Dios. Sin Cristo, si Él no hubiese venido, no podríamos venir a ser realmente hijos de Dios. No lo podríamos hacer. Vemos que Cristo nació, es cierto, todo lo tenemos por comprobante. Nació, Él creció, Cristo obedeció en todo a la ley, obedeció al Padre. Cristo fue ofrecido, Cristo resucitó y también Él reina para siempre, por siempre y para siempre. En el versículo 5 dice, sin Él no podríamos haber sido hijos. Si Él no hubiera venido, si Él no hubiera venido aquí a este mundo, Él fue el que creció, que hizo todo perfecto. Nos enseñó el camino. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por Él es que podemos llegar al Padre. Sin Él no había un puente que nosotros no podemos cruzar. No podemos, vemos, oh, Dios está allá de ese lado y nosotros estamos de ese lado y hay un abismo entre medio, pero no podemos pasar. ¿Por cuál motivo? Porque hemos tratado por años y años desde el principio del mundo, pero no podemos brincar lo más que podamos, pero nunca llegamos al otro lado. Y solamente Cristo es el puente que podemos llegar al Padre. Versículo 6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Algo que me impacta aquí en el versículo 6 es que habla de 3 personas. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado, Dios, dice Dios, ha enviado que el Espíritu, capítulo está en la letra mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, dice de su Hijo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo en el mismo versículo. O sea, eso es decir, queremos hacer el énfasis de lo que tan grande estamos hablando. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando que te ganaste la lotería. Eso no es nada comparado a lo que está hablando aquí. No está diciendo que tú eres un príncipe, un rey de una nación o que tienes la pareja perfecta. No, eso está hablando mucho más ahí. Estamos hablando de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el que hicieron toda la creación. El Dios de todo el universo, que hizo todo el universo, viene a morar aquí, en nosotros, con nosotros. Y vemos qué tan grande es eso. Y no solamente para allí, sino dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. O sea, Abba Padre no es solamente, nosotros quizás no lo entendamos porque no hablamos de esa manera, pero Abba Padre quiere decir como, en inglés es como Daddy God, como papá o papi, por entenderlo así, algo de cariño, algo de confianza, algo de amor, algo que habla de una relación genuina, no una relación fingida, sino una relación genuina, de una relación íntima con Dios. No está hablando de algo que, lo conozco solo por su nombre, no, pero lo conocemos íntimamente, o sea, es algo extremadamente grande lo que estamos viendo aquí. No es cualquier cosa que estamos enfrentando aquí, sino que ser un hijo de Dios estamos recibiendo todo esto. Y antes de continuar, ser un hijo de Dios o ser hijo
no es solamente, oh, wow, ya soy hijo, yes. Y ya. Viene con una mayor responsabilidad. No es solamente soy hijo y ya. Ahora es soy hijo y qué. Y ahora tengo que obedecer a quién, al padre. Si tú eres un hijo, significa que tú tienes a un padre. Si somos hijos, significa que tenemos un padre que tiene instrucciones para nosotros y eso es al que obedecer. So, ser hijo viene con una mayor responsabilidad. Vamos a seguir con versículo 7. Dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. So, si uno no es hijo, no tiene los mismos privilegios, como, por ejemplo, si yo voy a la casa de alguien, ¿verdad? Voy a la casa de mi hermano Celso, perdón que lo usé como ejemplo. Voy a la casa de él y entro, abro la puerta, entro a la recámara y me aviento a la cama. Ya estoy en casa. Él me conoce, pero va a decir, hey, tienes 3 segundos para que te salgas o le llamo a la 911. ¿Por qué? Porque yo no soy su hijo, él no es mi padre, no tenemos esa relación. Sin embargo, si su hijo viene, abre la puerta, todos no voltean y dicen, hey, ¿qué hace él aquí? Sino el hijo de él abre la puerta, se siente cansado, no quiere ir hasta donde esté su recámara, y no, pues la recámara de mi papá está aquí, y viene y se acuesta en la cama, estoy en casa. ¿Qué pasa? No pasa nada, es bien recibido. Dice, oh, esta es tu casa, tú tienes ese privilegio, ese dicho. No sé si me capten. Hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. El siervo no tiene los mismos privilegios que tiene un hijo. Si tú vas a una casa extranjera, te van a expulsar, te van a echar afuera. Si tú vas a una casa, a tu casa, vas a ser recibido, vas a ser bien recibido, porque es tu casa y ya saben quién tú eres familia. Recuerda que antes, quiero que entiendan esto, recuerda que antes nadie podría ir al lugar santísimo en el tabernáculo sin antes ser aprobado. En el tiempo antiguo, si una persona quería ir en el tabernáculo y aún hasta el lugar más íntimo, al lugar santísimo, no podía entrar sin ser aprobado. Tenía que ser un sumo sacerdote. Es la única persona que podía entrar. Y aún así, esa persona tenía que hacer sacrificios. Un sacrificio por él mismo para quitarse de pecado. Y no era que borraba los pecados, sino que cubría los pecados para poder entrar. O sea, recuerda el ejemplo que hicimos de la casa para poder entrar. Solo para poder entrar al tabernáculo no podías hacerlo, pues yo voy a entrar y ya todo me es fácil. No. Si uno entraba con pecado, si uno entraba no aprobado, si uno entraba nomás así nada más, era muerte segura. Iba a morir al instante. Iba a fallecer. Tanto que les ponían unas campanas, le ponían un lazo y unas campanas, y iba el sacerdote para adentro y se escuchaban las campanas. Y no era porque las campanas, pues qué bonito se escucha. Era porque si las campanas paraban de moverse, es que ya murió el sacerdote, hay que sacarlo con el lazo para afuera. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia que estamos viendo aquí de ser hijo y ser esclavo, de ser hijo de la promesa o ser parte de la ley. Sin embargo,
ahora podemos entrar confiadamente. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, estamos hablando de algo grande, algo maravilloso, donde antes personas soñaban de poder entrar, aunque sea más o menos entrar en la presencia de Dios. Ahora podemos doblar rodillas, podemos como hijos doblar rodillas o orar parados donde estemos y orar a Dios y entrar en su presencia. Es más, estamos en su presencia porque somos hijos de Dios. ¿Ven la diferencia? Eso es un gran privilegio. Eso es algo un regalo tan grande que muchas veces lo tomamos por alto. Pues sí, yo soy cristiano. Ajá. No, yo soy un hijo. Soy una hija de Dios. Eso es algo grande porque no todo lo pueden hacer. Recuerda lo que hablamos temprano. En ese día, Cristo va a decir, muchos van a decirle a Dios, hey, yo hice esto, yo hice lo otro, y Él le va a decir, hey, apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco, fuera. Pero sin embargo, ahora si somos hijos e hijas de Dios, podemos entrar confiadamente, como esa persona que, yo entro a la recámara de mi papá y me acuesto en la cama y todo bien, no me pasa nada. ¿Por qué? Por la relación que tenemos. Ya estamos en casa con papá. Tenemos la entrada ante Él. Somos hijos e hijas de Él. Ya hablamos de esa parte. Vamos a seguir al versículo 8. Perdón, antes de continuar ahí, quiero leer en Romanos 8:1. Romanos 8:1, que habla de siendo hijos, ¿verdad? Dice 8:1, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ir al versículo 9, dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. En verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Eso es ser un hijo de Dios, guiados por el Espíritu. Ahora, solo quería leer eso antes de continuar en el versículo 8 de Gálatas 4:8, porque aquí vamos a ver donde Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, donde ellos están, bueno, lo hemos estado leyendo desde el primer capítulo, donde ellos están alejando, apartando, yendo hacia lo que eran antes. Dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de lo que por naturaleza no son dioses. En Deuteronomio 15:15, se los voy a leer, porque donde acabamos de leer dice, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían de Dios, en Deuteronomio 15:15 dice, y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te redimió.
Antes nosotros éramos sin Dios y estábamos bajo la ley. Estábamos bajo la ley del pecado, de muerte. Pero sin embargo, que Dios nos ha redimido. Pero aquí Pablo está hablando a los Gálatas, en versículo 9 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Qué consiste en conocer? Donde acabamos de leer, en el versículo 9 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, y hay una gran diferencia ahí. Yo puedo decir que este fin de semana tuvieron el funeral del alcalde, que era alcalde de Houston, el año pasado, y creo que de 2015 a 2024. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, ¿no? O sea, brevemente. Pero así por nombre nada más. Yo realmente no lo conocía. Yo no sabía cuál es su favorito color. Yo no sabía de qué película le gustaba ver, qué música le escuchaba, qué música él escuchaba. No sabía nada de él. Pero yo podría decir, o sea, yo digo, pues sí, yo lo conocí. Pero ¿realmente lo conocía? No. Ahora, no, eso no es lo importante. Lo importante es, él me conocía a mí. No, o sea, yo lo conozco porque una persona que salía en la televisión es alcalde o era alcalde de Houston. Y aquí aún más todavía, muchas personas dicen que conocen a Dios. Oh, yo conozco de Dios. Oh, sí, yo lo conozco. Ok. No te voy a presentar ese argumento. ¿Sabes qué? Está bien. Pero, ¿Él te conoce a ti? Esa es la pregunta. Y como estaba hablando temprano, pues, ¿acaso Dios no conoce a todos? Él es Dios, Él conoce a todos. Estamos hablando de la manera de que si te conoce como hijo o como hija, claro que Dios conoce a todo el mundo. Conoce a todos, hasta los más malos, los conoce. Sabes lo que van a hacer, lo que están haciendo, lo que hicieron, lo conoce todo. Pero no lo conocen como hijo. Y aquí dice, donde ustedes conocieron a Dios, más bien que Dios los ha conocido a ustedes. Los ha reconocido como hijos, como hijas. Y eso es la clave. Y eso es la clave que le está diciendo el apóstol aquí a la iglesia. Que lo está reconociendo como hijos. Y es lo que consiste en conocer. Dios nos conoce. Y viene y hace la pregunta, ¿por qué es que se están volviendo atrás? ¿Por qué se están yendo hacia los tiempos antiguos? ¿Por qué están regresando a esa manera de vivir? ¿Por qué están haciendo eso? Y como habíamos dicho, los judaicos eran creyentes, ¿verdad? Eran creyentes, entre comillas, que venían a esas iglesias, como la iglesia de Gálatas, que venían y decían, sí, Cristo murió por ti, nosotros también creemos en Cristo. Es cierto, hermano, hasta le dicen hermano. Es cierto, creemos y esto, lo otro, pero, la circuncisión y Moisés y la ley y esto y el otro, y le comienzan a hacer la lista de todas las cosas que hay que hacer. Tú tienes que estar bajo la ley, tú tienes que hacer todas las cosas que dice. Sí, Cristo, sí, pero también hay que hacer estas cosas. Y es algo donde esas personas estaban regresando a esa manera, o sea, estaban siendo engañados por esas falsas enseñanzas. Porque Cristo vino
a morir por nosotros. Nosotros somos salvos por fe, por medio de la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. So, Pablo le hace la pregunta a ellos, la pregunta difícil: ¿por qué? ¿Por qué están regresando? ¿Y cómo es que ustedes están haciendo estas cosas? Es muy fácil de regresar hacia atrás. Es bien fácil de regresar hacia atrás, de mirar hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Ya no sigo adelante, voy hacia atrás. Es muy fácil. Al igual, es bien fácil para el otro tipo de persona de ir hacia adelante. ¿Me explico? Fácil ir hacia atrás y fácil ir hacia adelante. O sea, decir, ¿sabes qué? Dios ya hizo todo, pero yo también voy a hacer otras cosas extras. Para que me gane, para que merezca mi salvación. Y eso no es así. Nosotros no merecemos la salvación en ninguna manera. No merecemos nada. Lo único que merecemos es el juicio de Dios. Pero sin embargo, nos dio salvación. Ya menos terminamos al versículo 10. Dice, ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, ellos estaban haciendo las ordenanzas de la ley, todo lo que, que el Sabbath, hay que guardar el día de reposo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y diferentes cosas que la ley los ejercía hacer. Versículo 11 dice, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Eso es algo muy serio y muy fuerte de saber, que todo eso se está yendo abajo. Pablo le está hablando en un tono muy, muy fuerte, pero también a la misma vez adolorido. Like, hey, ¿qué está pasando? Todo esto, temo que quizás lo estoy haciendo, hice todo esto en vano. Pero sabemos lo que Cristo establece nunca falla. Nuestros propios planes cambian, pero Él permanece fiel ayer, ahora y para siempre. Versículo 19 de Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En versículo 20, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo habla de sufrir dolores de parto. Obviamente Pablo no era una mujer, era un hombre, pero dice dolores de parto. O sea, es decir, que él quería hacer todo lo posible para poder instruir a este pueblo hacia Dios. Algo que quiero hacer una observación es que Pablo les llama hijos, y esto no es común de Pablo. Para que les llame hijos. Hijos, eso es lo que usaba mucho el apóstol Juan. Cuando hijos míos, si alguno tiene pecado. Pero aquí Pablo dice hijos míos. Refiere con cariño, con amor. ¿Qué está pasando aquí? Es algo bien, bien urgente que le está hablando a esta iglesia. ¿Qué está pasando? Y para concluir, podemos decir en esta noche, pues, ¿qué tanto tiene de mal de estar bajo la ley? O estar basado sobre la ley y tratar de guardar la ley. ¿Qué tiene de malo? O sea, es algo bueno, ¿no? Quiero hacer lo correcto. ¿Por qué no? Le voy a decir tres razones. Primera es que nunca va a alcanzar a cumplir la ley. Jamás. Usted lo va a hacer y usted puede tratar de hacerlo. ¡Pum! Va a fallar. Ok, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de nuevo. Va a fallar. ¿Sabes qué? Hoy es otro día, voy a hacerlo de nuevo y va a fallar, y va a fallar, y va a fallar. Nunca va a alcanzar a cumplir la ley. La única persona que pudo cumplir eso es Cristo Jesús. Y usted y yo no somos Él. Segunda razón es que usted va a estar diciendo que Cristo no es suficiente. Usted va a estar diciendo que es Cristo más las obras.
Y no es así. Es solamente por gracia que nosotros somos salvos. Tercero, usted va a estar diciendo que es esclavo y no de la promesa. Hablamos de ser hijo y de ser esclavo, de no ser hijo. Si está bajo la ley y quiere cumplir la ley, va a ser de ese lado, pero no va a ser hijo. No va a tener los privilegios, no va a poder decir, vengo aquí, papá, papi, aquí estoy. Padre mío, aquí estoy. Abba, Padre, aquí estoy. No va a poder decir esas cosas. Porque por parte de la ley, recuerda, la ley solamente era un espejo y no va a poder cumplir eso. Gálatas 4:31 dice, así que hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre, o sea, de la promesa. Concluimos diciendo que caminemos en santidad como hijos de luz y no de tinieblas. Eso es nuestro deber. De todo esto, realmente hay que caminar. Si somos realmente hijos, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a obedecer, vamos a ser guiados no por la carne. Aunque vivimos en la carne, aunque fallamos, vamos a ser guiados. Guiados no es ser dominados o forzados, sino guiados. Hey, estás haciendo lo malo, corrígete. Ves para allá, haz esto, ok. Y vas a ser guiado hacia lo que Dios quiere. Y últimamente, no caminemos hacia atrás, no caminemos muy adelante, sino que caminemos con nuestro Padre. Caminemos juntamente con Dios, al lado de Él. Caminemos con Abba Padre, con nuestro Padre Celestial. Sabemos nuestra posición, sabemos quiénes realmente somos en Él, sabemos que le pertenecemos a Él, somos de Él, somos sus hijos adoptados. Hay muchos huérfanos en este mundo. Un huérfano no puede venir y decir, ¿sabes qué, Carlos? Yo te escojo como mi padre, te acepto como mi padre, y ya me voy contigo. Yo tengo que decir, yo escojo a ese huérfano, a esa persona que no tiene padre, yo escojo a esa persona y yo la adopto como mi propio hijo o mi propia hija. Yo lo adopto. De igual manera, recordamos que Dios hizo lo mismo con nosotros. Él nos ha adoptado y realmente somos hijos de Él. Caminemos siempre en luz y no en tinieblas.